Entonces, muy buenas tardes a todos, ya casi noches. Son las 6 de la tarde, 9 minutos. Hoy es 4 de abril de 2024 y vamos a realizar nuestro CIPAS nacional correspondiente a la unidad 2, más específicamente al ejercicio 2 de nuestro curso de métodos numéricos. En esta ocasión, pues vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio 2. Vamos a hablar un poquito acerca de, en este caso, de la regresión lineal, que es el tema que nos compete. Y vamos a ver, pues, qué algoritmo proponemos para desarrollar este ejercicio, ¿no? Siempre con la anotación, por supuesto, de que, bueno, en este caso particular y en este curso en particular, pues los algoritmos que proponemos desde la red de curso, pues no son los únicos que se pueden utilizar, ¿no? Es decir, hay mil formas de resolver estos problemas utilizando pues la programación en Python y nosotros proponemos una y por supuesto que ustedes pueden encontrar otra manera de hacerlo y algunos de ustedes encuentran otra forma pues mucho mejor. Entonces, por ese lado pues nosotros siempre estamos atentos a revisar todo lo que se desarrolla. ¿Listo? Como siempre les he dicho, es importante que miremos la guía de actividades actualizada. Aquí está la guía de actividades. A ver, vamos a ver. Ajá, a ver, creo que están si ajuste de curvas, ¿no? Exacto. Entonces, esta es la guía actualizada. Entonces, recuerden, como siempre, estimados estudiantes, en esta tarea o esta unidad cierra como tal el miércoles 17 de abril. ¿Qué quiere decir eso? Que cierra de ayer en 15 días, de ayer en 15 días. Hay unos días todavía para hacer los ejercicios, pero no es recomendable para nada dejar todo para última hora. Ya nos dimos cuenta en la tarea 1 que son ejercicios que demandan bastante tiempo, son ejercicios que requieren una buena dedicación y por tanto, pues no es conveniente que dejemos todo para última hora y nos atrasemos y bueno, a, al final pues puede ser que ni siquiera alcancemos a entregar y todos los problemas que eso conlleva, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Ya hablamos un poquito acerca de la actividad, como siempre, escogemos el literal, ¿cierto? El literal que vamos a trabajar. En la web conferencia hablamos de sistemas de ecuaciones lineales, resolvimos o implementamos el método de Jacobi Gauss-Seidel. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de regresión lineal. ¿Listo? Ahora bien, eh, primero, pues como siempre, leemos las referencias recomendadas, ¿cierto? Incluso hay una OBI, un video, pues, muy fácil de entender. Y después de eso, pues, vamos a desarrollar los ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, estimados estudiantes? Que nosotros tenemos para cada literal, básicamente, una serie de valores en X y en Y. Tenemos lo que se llama un vector en X y tenemos lo que se llama un vector en Y. ¿Listo? Cada uno de los literales tiene un vector diferente, pues. ¿Y qué es lo que queremos hacer con ese vector? Pues bueno, queremos hacer básicamente la regresión lineal de esos datos que nos están dando ahí. Entonces, al final de cuentas, ¿qué tenemos que presentar? Tenemos que presentar un archivo IPYNB, así como en la tarea 1, ¿cierto? Solamente los archivos donde está programada la actividad. Y en este caso, pues, el archivo correspondiente a esta unidad 2, ¿cierto? O a este ejercicio 2, debe contener pues una portada en celdas Markdown, ¿cierto? Donde tenga estos datos de aquí. Incluso la portada puede ser reciclada de las que ya hemos hecho antes. Ustedes saben que yo siempre tomo portaditas recicladas. En este caso no la puse, pero siempre pues podemos tomar la portada reciclada, ¿no? Hacemos una breve presentación del ejercicio, ¿listo? Y una descripción básicamente de la teoría, en este caso de la regresión lineal, ¿vale? Si hay alguna ecuación, lo hacemos en código látex y por supuesto que realizamos aquí, ya comenzamos con los códigos. Dice, realice un código que ajuste los datos a una línea recta empleando el método de mínimos cuadrados, realizando una descripción teórica detallada. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer hoy. Después dice, calcule
la pendiente y la intersección, así como el error estándar y el coeficiente de correlación. Entonces, la segunda parte sería esa. Y la tercera parte sería realice una gráfica donde se muestren los datos originales y la recta ajustada. Por supuesto que debemos hacer un análisis de los resultados, ¿cierto? Y, por supuesto, unas conclusiones generales del ejercicio como tal. Y, por último, pues las referencias bibliográficas, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer básicamente. Ahí, pues hay unas cosas que son más complicaditas de hacer, otras cosas que son más fáciles de hacer. Vamos a ver cómo funciona eso, ¿cierto? Y bueno, eso es básicamente. La próxima semana será pues la parte de interpolación. También quiero comentarles algo, estimados estudiantes. La vez pasada que hicimos la webconferencia, yo quedé de enviarles un bosquejito, un bosquejo de cómo podría armarse el archivo IPYNB para el ejercicio número 1. ¿Listo? Yo se los envié por el correo electrónico, yo se lo envié a todos, espero que lo hayan visto, espero que lo tengan, espero que lo estén utilizando, pues, de eso, pues, digamos que ayuda con un poquito de trabajo, ¿cierto? Nos concentramos básicamente en los códigos, ¿está bien? Entonces, eso ya lo hicimos, ¿listo? Hasta ahí, preguntas, dudas, algún comentario, estimados estudiantes. ¿Alguien tiene alguna inquietud? No se olviden, por supuesto, que, como siempre decimos, ¿no? Si tiene alguna pregunta, alguna duda, como es difícil ver el chat cuando uno está en otra ventana, pues simplemente encienden el micrófono y ya está listo. Entonces, eso les comento, ¿de acuerdo? Entonces, enciende el micrófono y ya está, ¿listo? Entonces, lo mismo que la vez pasada, he hecho un pequeño, pues, digamos, archivo IPYNB, donde se programa esta partecita de acá. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la regresión, de para qué se utiliza, para qué es importante. Ustedes como ingenieros de sistemas, que son en su mayoría, ¿cierto? Hay otros ingenieros industriales, hay otros ingenieros de sistemas, pues puede ser que estén incursionando en el mundo de la ciencia de datos, y esta parte de la regresión lineal es el pan de cada día en la ciencia de datos. Prácticamente todos los días toca hacer regresiones lineales ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito de para qué sirve, qué es esto, y miramos pues los códigos a ver qué. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí la portada, como les dije, no la he hecho, se puede simplemente reciclar, ¿cierto? Reciclar de una portada que ya hemos hecho antes. No se olviden, por favor, de crear una pequeña presentación del ejercicio. Entonces, esto se lo recomiendo porque se están olvidando algunos estudiantes de hacer esta presentación del ejercicio. Puede ser un parrafito muy cortico, pero no nos olvidemos de hacerlo. ¿Listo? Puede ser un parrafito muy cortico. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, puede ser algo así. En este ejercicio tenemos una serie de datos almacenados en dos vectores, X y Y, ¿cierto? Y vamos a realizar la regresión lineal, ¿cierto? Y vamos a encontrar la línea que genera o que constituye la regresión para estos datos. ¿Listo? Calculamos, por ejemplo, calculamos el error estándar, ¿cierto? Calculamos el error estándar y el coeficiente de correlación. Entonces, miren lo que les digo, la presentación del ejercicio puede ser así, muy cortica, pero siempre es importante que nos acostumbremos a hacer una presentación del ejercicio. Ya en el mundo laboral, cuando estemos, ya pues muchos de ustedes seguramente ya están, pero cuando estemos en el mundo laboral, muchas veces se necesita eso. Tenemos que hacer presentaciones, tenemos que hacer muchas veces notebooks, como este que estamos haciendo aquí. Entonces, es bueno colocar una presentación del ejercicio, aunque sea muy cortica, para contextualizar al lector, pues, de lo que estamos hablando ahí o de lo que vamos a hablar. Entonces, puede ser así, algo muy cortico y diciente de lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué haría ahí, por ejemplo?
algo así, muy cortico. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí yo he cargado dos librerías, NumPy y Matplotlib. Entonces, simplemente, pues como comentario general, quiero comentarles, estimados estudiantes, que la librería NumPy en Pandas, aquí miren cómo la importo, import NumPy as NP. Este NP que está aquí es solamente un nombre, ahí puede ir cualquier cosa, como por ejemplo, yo qué sé, como Carlos. Entonces, él va a entender que la librería NumPy la vamos a llamar Carlos en este notebook. Eso siempre solamente es un nombre, ¿listo? Entonces, lo usual, digamos, lo que casi siempre se hace es colocar NP para NumPy, entonces, bueno, por eso va ahí NP, ¿listo? NumPy, simplemente para los que no conozcan esta librería, es una librería en Python especializada en matemáticas, ¿listo? Especializada en matemáticas. Tiene algoritmos matemáticos ya dentro de su estructura, ya tiene pues muchas funciones matemáticas ahí programadas. Entonces es una librería utilizada, muy utilizada, de hecho, muy utilizada para trabajar con toda la parte de matemáticas, de vectores, de matrices, de absolutamente todo. Entonces, simplemente para los que no conozcan, pues esta librería NumPy, ahí se las voy comentando. Y Matplotlib es otra librería en Python también, pero es especializada para gráficos. Entonces, como en este caso nuestra tarea demanda hacer un gráfico, pues necesitamos esta librería, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer o para dónde vamos? Lo que queremos hacer es lo siguiente. Muchas veces nosotros tenemos una serie de datos. Llámese, por ejemplo, un Excel, llámese, por ejemplo, una base de datos, CSV, por ejemplo, SQL, bueno, lo que sea. Podemos tener una base de datos. Y, por ejemplo, podemos tomar dos variables de esa base de datos y crear un gráfico así como este que está aquí. ¿Listo? Este grafiquito o cada uno de estos puntos azules nos representa un dato de esos que tenemos ahí. Justamente, miren que en este caso particular, aquí tenemos los datos que estamos trabajando. Tenemos dos vectores, un vector X y un vector Y. El vector X tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. El vector Y también tiene que tener 8 elementos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos también, ¿cierto? Y creamos una gráfica, pues, con esos 8 datos, o lo que se conoce como un diagrama de dispersión, ¿vale? Ese diagrama de dispersión puede brindarnos mucha información, puede sernos muy útil en algunas ocasiones, incluso más aún, puede ser, por ejemplo, supongamos, un diagrama que relacione dos variables que nos interesan y nosotros queremos ver, pues, si hay alguna relación efectivamente en esas variables. Entonces, ¿en qué consiste la regresión lineal? Consiste que tenemos una serie de datos, como están aquí graficados, y queremos encontrar una línea recta que de tal manera que la distancia de cada uno de esos puntos, de cada uno de esos datos a esa línea recta, sea lo menor posible, sea lo más chiquito posible. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos encontrar una línea recta que ajuste a esos datos lo mejor posible, ¿vale? Lo mejor posible. ¿Para qué nos sirve eso? Pues nos sirve de mucho, puesto que en la regresión lineal muchas veces nosotros tenemos una serie de datos, pero no tenemos todos los datos. La regresión lineal nos ayuda a predecir, por ejemplo, qué pasa con un dato que no tenemos. ¿Listo? ¿Qué pasa con un dato que no tenemos? Acá al final yo tengo la gráfica, pues, como luce. Miren, aquí hay una gráfica de una regresión lineal, por supuesto. Entonces, lo que les estaba explicando, tenemos nosotros nuestra serie de puntos y lo que queremos hacer es encontrar esta línea recta, un color naranja que está aquí graficada y que ajuste lo mejor posible a estos puntos que tenemos graficados. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera esta línea recta
es la línea recta más cercana a todos los puntos en general que están aquí graficados, ¿listo? Y en tal forma que nosotros podemos predecir de alguna manera qué pasa con alguno de los datos. Por ejemplo, en este caso, miren, en el eje X, aquí, cuando X vale 8, estamos justamente en esta posición. Cuando X vale 8, estamos aquí. Nosotros no tenemos el dato de cuando X vale 8. Miren que encima del 8 no hay ningún dato como tal, no hay ningún puntico de esos azules. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues que esta línea recta nos sirve, esta recta de regresión, nos sirve para identificar una aproximación de dónde debería estar el valor que tiene cuando X vale 8. Entonces sabemos que el valor cuando X vale 8 debería estar por esta zona de aquí. ¿Listo? Debería estar en esta zonita de aquí. Eso es muy importante, chicos, eso es muy importante. Incluso, como les decía, ustedes que en su mayoría van para ingenieros de sistemas, en su mayoría estudian ingeniería, en algún momento es probable que se interesen, por ejemplo, en la ciencia de datos y lo que les decía, la regresión lineal es pan de todos los días en la ciencia de datos. Incluso los que ustedes de pronto están estudiando, no sé, Machine Learning, pues la regresión lineal todos los días hay que hacerla en Machine Learning. Entonces, es un tema muy importante ahí. ¿Por qué? Porque justamente nos ayuda a predecir. Aquí, como les decía, no conocemos qué pasa con el dato cuando X vale 8. No lo tenemos, pero la regresión lineal nos puede ayudar a identificar un valor aproximado donde debería estar ese dato. Nos puede dar justamente una predicción de ese dato. Imagínense, por ejemplo, que ustedes, así pues como ejemplo a nivel general, a ver, ¿qué pasa? ¿Se fue el audio? ¿Me escuchan bien? Carolina escribe que se le fue el audio. No, se escucha bien, profe. Se Ah, escucha o bien, sea que de profesor. pronto, listo, sería la conexión de ella, entonces de pronto. Hay que revisar la conexión, Carolina, porque sí puede ser la de ella, entonces. Entonces, miren este ejemplo. Supongamos lo siguiente. Supongamos que ustedes tienen, yo qué sé, un carro. Supongamos que tienen un carro, ¿listo? Ese carro pues tiene unas ciertas características. Supongamos que, no sé, un Nissan Sentra puede ser, no sé, cualquier carro, ¿listo? Y ustedes desean vender ese carro. Ustedes dicen, voy a vender ese carro, pero no saben, por ejemplo, qué ponerle o cuánto ponerle de precio a ese carro, ¿listo? No saben cuánto ponerle de precio. Y resulta que, por ejemplo, ustedes investigando se encontraron una base de datos que relacionaba los precios de venta del mismo carro, Nissan Sentra que dijimos, por modelo y por valor de venta. Es decir, ustedes investigando se encontraron por ahí una base de datos y les dio una, digamos, un diagrama de dispersión como este que está aquí. Entonces, en el eje X, pongamos que sea el modelo del carro. Entonces, por ejemplo, que aquí sea 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Entonces, en el eje X pueden tener, por ejemplo, el modelo del carro, el año pues del modelo del carro, ¿listo? Y en el eje Y, por ejemplo, el precio de venta de ese carro. Entonces, ha habido una serie de recolección de datos donde se han almacenado los datos de muchas personas que han vendido esos carros en cada uno de esos modelos. Y entonces, claro, se ha llenado un diagrama de dispersión como este que está aquí, donde se está relacionando la variable modelo con la variable precio de venta. Y ustedes hacen la regresión lineal, y les da una lineecita así como está aquí. Y ustedes dicen, bueno, yo no sabía cuánto podía vender mi carro, pero con la regresión lineal yo puedo ver, por ejemplo, 2012, 2014, 2016, 2018, ¡pum! El año 2018. Resulta que en el año 2018 el precio de venta de ese carro
está entre los 75 y los 80 millones. Entonces, aquí les da un estimativo, una predicción de en cuánto puede ser un valor para vender ese carro. ¿Listo? Otra cosa, por ejemplo, puede ser casas, por ejemplo. ¿Qué tal que ustedes consigan una base de datos que relacione por ejemplo, los metros cuadrados que tiene una vivienda con su valor de venta? Entonces, por ejemplo, puede decir, si tiene 20 metros cuadrados, vale 63 millones. Si tiene 40 metros cuadrados, vale 75. Hubo una casa con 60 metros cuadrados que costó 65 y así, ¿vale? Entonces, claro, si no saben en cuánto puede vender una casa que tenga, por ejemplo, 80 metros cuadrados, pues aquí les va a dar una buena estimación de un precio de venta. Entonces, claro, la regresión lineal es demasiado importante. Y como les digo, en el mundo de la ciencia de datos, mucho más importante todavía. Seguramente muchos de ustedes pues están queriendo incursionar en ese mundo y bueno, es importante que vayan teniendo esta información, ¿vale? Entonces, eso es lo que queremos hacer aquí. Queremos básicamente hacer una regresión lineal de algunos datos que están ahí, ¿vale? Entonces, simplemente pues tenemos estos punticos aquí para indicar pues cómo era la idea general del asunto y queremos hacer pues nuestro ajuste lineal o encontrar la regresión lineal, ¿cierto? De una serie de datos que tiene cada uno de los literales. Cada uno de los literales tiene 10 datos, si no estoy mal, 2, 4, 6, 8, 10. Y queremos encontrar la recta que mejor ajusta los datos de cada uno de estos literales. ¿Listo? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero la teoría. Entonces, vamos a ver más o menos cómo es la teoría de esto. Aquí voy a corregir una cosita. Vamos a corregir por aquí unas comitas. Entonces, ¿cómo es la teoría de todo este asunto? Pues bueno, en general, nosotros tenemos, aquí está, aquí está, aquí está. En general, nosotros tenemos una serie de puntos, ¿vale? Aquí le he puesto n puntos. Por ejemplo, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, x sub 3, y sub 3, hasta x sub n, y sub n. En esos puntos, nosotros vamos a tener, pues, las variables que estamos queriendo relacionar, ¿no? Por ejemplo, el punto X, por ejemplo, sería el modelo del carro que estábamos dando, pues, el modelo del carro que estamos dando en ejemplo, y el punto X1 sería el modelo del carro, y el punto Y1 sería entonces el precio de venta del carro, ¿listo? Entonces tenemos las variables que queremos relacionar. ¿Qué queremos hacer? Queremos encontrar una recta que mejor ajuste a esos n datos que tenemos aquí en general, ¿vale? Nosotros sabemos una cosa de matemáticas básicas. Sabemos que las líneas rectas tienen unas ecuaciones de la recta. ¿Cuál es la ecuación de la recta? La ecuación de la recta es y igual a mx más b. Todas las rectas tienen ese tipo de ecuaciones, y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta y b es el corte con el eje Y, ¿no? Entonces, si nos acordamos de matemáticas básicas, M es la pendiente y B es el corte con el eje Y. Aquí nosotros podemos visualizar una recta, la que teníamos hace rato, y entonces simplemente indicarles que M tiene que ver con el grado de inclinación de la recta, es la pendiente, tiene que ver con el grado de inclinación de la recta. Una pendiente positiva me da una inclinación hacia la derecha, como en este caso esta recta naranjita. Una pendiente negativa, M negativa, va a dar una recta inclinada hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, en este caso es una pendiente positiva. Y B es el corte que pasa con el eje Y, que sucede con el eje Y. En este caso, pues, estaría aquí, ¿no? El corte estaría aquí, como en 5 punto algo. Entonces, miren que aquí está en X igual a 0, entonces aquí está el eje Y, ¿no? Sería como 5 punto algo el corte ahí. ¿Listo? Entonces, en ese caso particular. Entonces, sí, todas las líneas rectas tienen esa ecuación, y igual a mx más b. Nosotros queremos encontrar la que mejor ajusta a esos datos que están ahí. En este caso particular, miren que yo he puesto aquí, o se ha puesto aquí, una letra E. Esa letra E tiene que ver con un error que surge, ¿listo? Cuando hacemos todos estos cálculos, siempre que hacemos cálculos pues computacionales, por supuesto que surge
un error. Al menos sea un error de redondeo de las cifras en el computador, pero siempre hay un error pequeñito ahí. Entonces, este E que está aquí tiene que ver con ese error, ¿vale? Entonces, por eso nos queda así, mx más b más el error, ¿de acuerdo? Nos interesa hallar la m y nos interesa hallar la b. Si hallamos la m y si hallamos la b, tenemos la línea recta que queremos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, hallar la pendiente m y hallar el corte con el eje y, que es b, y con esos dos datos, listo, terminamos porque entonces graficamos la recta con la pendiente y con el corte y ya está, no hay nada más que hacer, ¿vale? Miren, aquí en esta expresión, y igual a mx más b más c, x se conoce como variable independiente, ¿listo? La x es variable independiente. La y es variable dependiente, entonces y depende de x. Para cada valor de y tenemos un valorcito, perdón, para cada valor de x tenemos un valorcito de y, ¿listo? M es la pendiente de la recta y B es la intersección con el eje Y. Y E, por supuesto, que es el error entre el modelo y los datos reales. ¿Están de acuerdo ahí? ¿Está clara la idea, estimados estudiantes? ¿Hasta ahí algún problema? ¿Alguna inquietud? ¿No hay problema entonces? Bueno, entonces, continuamos. A ver, yo puse a grabar, sí, ¿no? Listo, entonces continuamos. Entonces, repito, queremos encontrar ese M y queremos encontrar ese B. ¿Listo? Resulta que toda esta teoría, pues prácticamente ya está desarrollada. Ya está cómo encontrar M, cómo encontrar B. Eso se puede encontrar fácilmente y eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Listo? Implementar cómo se encuentran esa pendiente y ese corte con el eje Y. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la idea general del asunto? Pues la idea general del asunto es que si E es el error, si E corresponde al error, y E es igual a esto, a Y menos B, y menos B menos MX, el error corresponde a eso. Entonces lo que queremos hacer básicamente es minimizar el error, hacer que el error sea lo más chiquito posible, encontrar el mínimo del error, si lo que hablamos en términos de cálculo diferencial. Ustedes se acuerdan que uno en cálculo diferencial ve mínimos, ve máximos, ve puntos críticos, ve todo esto. Entonces, si queremos calcular quién es M y quién es B, pues vamos a minimizar ese error. ¿Listo? Entonces, justamente es lo que hacemos. Miren, queremos minimizar los errores, ¿cierto? O el cuadrado de los errores. Esa es la idea básica de esta parte. Minimizar el cuadrado de los errores. ¿Para qué? Porque si lo logramos, si logramos que esos errores sean chiquiticos, pues nuestra recta que ajusta a esos puntos, pues va a estar mucho mejor posicionada. Y claro, de hecho, como les digo, eso ya está hecho. No hay que necesidad de desarrollar muchas más cosas. No hay necesidad digamos, de hacerlo matemáticamente porque esos cálculos están hechos. Miren, aquí está. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre que el error es lo más pequeñito posible? Ocurre cuando M toma esta expresión de aquí. ¿Listo? Cuando M es esta expresión de aquí, entonces pasa pues que el error es chiquitico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, estimados estudiantes? Un segundito, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer entonces es programar esto en el computador. Si nosotros logramos programar esto en el computador, pues ya estaríamos calculando M. ¿Listo? Aquí X1 y Y1 son los datos que nos están dando en la guía de actividades. X1 y Y1 son los datos que nos están dando la guía de actividades. Aquí lo voy a corregir porque este tiene que ser un subíndice. Entonces, denme un segundito, por favor. Yo lo corrijo porque ese es un subíndice, no es un superíndice como se visualiza ahí. Aquí está. Este aquí está mal. Entonces sería así y así. ¿Listo? Ahí ya quedaría. Entonces, ahí ya quedaría. Entonces, lo que les decía, eso ya está calculado, ya no hay que hacer absolutamente nada matemático. La expresión para calcular M es esta que está aquí y es la que tenemos que programar en el computador, ¿vale?
Este signo raro que está aquí, no sé si lo habrán visto antes. Ese signo raro, no sé, ¿alguien lo ha visto antes? De pronto, que encienda el micrófono y nos diga si lo ha visto antes en alguna parte, en alguna materia o algo así. ¿Y qué significa ese signo raro que está aquí? ¿Alguien lo ha visto de pronto? Sigma, profe. Es una sigma, ¿cierto? Es una sigma mayúscula, exacto. ¿Y sabes de pronto para qué lo utilizaban? Sumatoria. Exactamente. Entonces, este símbolo raro que aparece aquí es una letra sigma mayúscula, una letra griega que se utiliza en las matemáticas para la sumatoria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren, que yo tengo que coger y multiplicar el número de datos, n es el número de datos, tengo que multiplicar el número de datos por la sumatoria de los x sub i, y sub i. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues debo ir a la guía de actividades y cada uno de estos valorcitos que están aquí serán sus respectivos x sub i, y sub i. Por ejemplo, el primer valorcito será x1, y sub 1. El segundo será x2, y sub 2. El tercero será x3, y sub 3 y así sucesivamente. Cada uno de estos valorcitos son los que van a tomar el papel del x sub i, y sub i que está aquí. Entonces dice, miren lo que dice esta primera suma. Dice, multiplique los x y los y, eso es básicamente lo que hay que hacer, multiplicar los x y los y que están aquí en la guía de actividades, y luego sume todo eso, ¿listo? Sume todos esos resultados, multiplique los x con los y y sume todos esos resultados. Luego dice, a eso réstele la multiplicación que surge de estos dos, de este producto que está aquí. ¿Qué es lo que está multiplicando? Está multiplicando la sumatoria de los x sub i, que sería esa que estoy colocando en ese momento en azul. Esa sería la sumatoria de los x. Y la tengo que multiplicar por la sumatoria de los y. ¿Listo? Y aparte de eso, todo eso tiene que ir con una fracción. ¿Cuál es la fracción? Aquí se me fue para acá arriba. ¿Cuál es la fracción? Pues la fracción es que en el denominador va a tener el número de datos, ¿cierto? Que es n, multiplicado por la sumatoria de los x sub i, pero elevados al cuadrado. Entonces ahí hay que hacer otra cosa, ¿no? Porque son los x sub i, pero elevados al cuadrado. Menos la sumatoria de los x sub i y toda esa suma elevada al cuadrado. Entonces, lo que les digo, no tenemos que calcular nada matemáticamente, no tenemos que hacer nada de eso. Ya eso lo hicieron hace años. La expresión para calcular la pendiente de la recta que hace la regresión lineal a un conjunto de datos es esa que está ahí. ¿Listo? No tenemos absolutamente nada que hacer ahí. ¿Vale? Entonces, eso es. Tenemos que programar eso. ¿Y cómo calculamos el corte con el eje Y? Miren, el corte con el eje Y está aquí. Lo calculamos también, eso no tiene ningún problema. También está ya calculado. El corte con el eje Y se calcula de la siguiente manera. Va a ser el promedio de los datos en Y, ese Y gorrito que he puesto aquí, es el promedio de los datos en Y, menos la pendiente multiplicada por el promedio de los datos en X. Entonces, tenemos que calcular el promedio de los datos en y le restamos la multiplicación que surge entre la pendiente con el promedio de los datos en X y listo. Calculamos entonces el corte con el eje Y está hecho. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. También tenemos unas fórmulas para el error. Resulta que el error estándar que nos viene en la guía de actividades, se calcula de esta forma que está aquí. Miren que el error estándar tiene una expresión matemática muy parecida, de hecho, a la anterior. Sí. ¿Cuál es el error estándar? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro eso ahí? ¿Leonardo tiene preguntas? ¿Está con el micrófono encendido? Sí. ¿No? ¿No hay problema? Entonces, voy a mutear el micrófono un momentico para que me quede prendido. Listo, entonces, eso es, ¿no? Entonces, el error estándar. ¿Cómo se calcula el error estándar? Se calcula de esta forma. Es la raíz cuadrada de la sumatoria de los y sub i, los elementos en y, menos el promedio. Aquí simplemente sería el promedio de los y sub i, ¿no? Aquí podría ser así nomás. Voy a quitarle el subíndice.
porque es simplemente el promedio, ¿vale? Entonces, yo soy, ¿cierto? Eso, aquí está el error estándar. Aquí le voy a quitar este i porque es el promedio nomás. Entonces quedaría así, miren. Ya. Entonces quedaría de la siguiente manera. El error estándar sería entonces la suma de los y sub i restados con el promedio de los y toda esta suma de estos elementos elevados al cuadrado. Y todo esto sobre n-2. N, recuerden que es el número de datos que tenemos. Y entonces todo esto sobre n-2. ¿Listo? Y sacamos raíz de todo eso. Y eso nos va a dar el error en este caso. Obviamente nosotros queremos tener un error pequeño. Entre más pequeño sea el error, significa que nuestra recta ajusta mejor a los datos que tenemos. En otras palabras, entre más pequeño sea el error, significa que podemos trabajar de una mejor manera con nuestra regresión lineal. Si queremos predecir cosas, si queremos utilizarla para predecir cosas, por supuesto que requerimos o tenemos que tener un error chiquito para poder predecir, pues muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, queremos que el error sea pequeño, ¿está bien? Y entre más pequeño, pues muchísimo mejor. Entonces, eso es, ¿no? Interpretación del error. Aquí, pues en este marco teórico que he diseñado, aquí pues puse como una interpretación del error. Entonces, claro, un error pequeño indica un mejor ajuste del modelo a los datos, lo que les estaba diciendo hace ratico. Es decir, que las predicciones del modelo están más cerca de los valores observados. Entonces, justamente, un error chiquito hace que no podemos trabajar mucho mejor con nuestra regresión lineal. Un error grande sugiere que el modelo no ajusta bien a los datos, ya que las predicciones del modelo están más alejadas de los valores observados. Entonces, justamente es lo que no queremos. Errores grandes. Queremos error chiquitico. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que en resumidas cuentas, si queremos calcular nosotros el error que está surgiendo en nuestra regresión lineal con los datos que nos están dando en la guía de actividades, pues tenemos que programar esta expresión que está aquí. ¿Listo? Tenemos que programarla y ya está. La programamos y calculamos el error que está surgiendo ahí. ¿Listo? ¿Está bien? Y lo último, coeficiente de correlación. ¿Qué es el coeficiente de correlación? Entonces, resulta y acontece que cuando nosotros estamos comparando dos variables, por ejemplo, las que les comentaba hace rato, la de el año, el modelo, pues, el año de modelo de los carros, ¿cierto? Del Nissan Sentra que dijimos. Entonces, una variable sería el modelo y otra variable sería el precio de venta. Entonces, estamos comparando dos variables. Cuando nosotros estamos comparando dos variables, pues siempre es importante hablar del coeficiente de correlación. ¿Qué es el coeficiente de correlación? Es un numerito que nos indica qué tan relacionadas están esas dos variables. En nuestro caso, modelo y precio de venta. Nosotros sabemos por experiencia propia, ¿cierto? Seguramente ustedes saben, eh, que sí están relacionadas esas dos variables. Un carro modelo 2012 vale menos que un carro modelo 2018 y un carro modelo 2018 vale menos que un carro modelo 2024. Entonces, sabemos que sí hay una relación entre las dos variables. ¿Listo? Y eso es justamente lo que indica el coeficiente de correlación. Nos indica que qué tanta es la relación entre dos variables que tenemos ahí. Cuando calculamos el coeficiente de correlación, nos debe dar un número entre -1 y 1. Siempre el coeficiente de correlación debe ser un número entre -1 y 1. ¿Y qué me indica? Pues que entre más cercano esté a 1, pues me indica que la relación entre las dos variables es mejor. ¿Listo? Es una relación, de hecho, se llama positiva. Eh, si el coeficiente de correlación está más cercano a -1, también significa que hay una buena relación entre las variables, pero es una correlación negativa. ¿Listo? Ahora hablamos un poquito sobre acerca de eso, pero básicamente significa que cuando el coeficiente de correlación es cercano a 1,
pues que las dos variables aumentan al mismo tiempo. Mientras una variable aumenta, la otra también aumenta. Justamente lo que pasa con lo que decíamos, con los modelos de los carros. Esa es una correlación positiva. Entre mayor sea el año del modelo del carro, más vale. Entonces es una correlación positiva. Aumenta el modelo, aumenta el precio de venta. ¿Listo? Una correlación negativa sería que aumente una de las variables y la otra disminuya. ¿Listo? Una correlación negativa sería que aumente una de las variables y que la otra vaya disminuyendo. Entonces, eso pues se indica aquí, ¿no? ¿Cómo calculamos ese coeficiente de correlación? Eso ya está calculado, como les decía, eso no tenemos que hacer ninguna cuenta matemática, eso ya está perfectamente documentado. El coeficiente de correlación se calcula con toda esta expresión que ustedes ven aquí, miren. Toda esta expresión nos da el coeficiente de correlación. Miren lo que es N es el número de datos que tenemos. En nuestro caso, para nuestra guía de actividades será 10, ¿listo? En nuestro caso, para nuestra guía de actividades será 10. Dice, multiplicado por la sumatoria de los X sub I, Y sub I. Entonces, nos toca multiplicar los X con los Y sumar todo eso. Menos los X sub I, la sumatoria de los X sub I, multiplicada por la sumatoria de los Y sub I. Y todo esto sobre raíz cuadrada de, bueno, aquí hay otra expresión grandota, ¿listo? Entonces, coeficiente de correlación ya está perfectamente documentado, ya está perfectamente calculado. Por tanto, en esta teoría ya está todo, absolutamente todo calculado. No tenemos que hacer gran cosa, sino programar esto en Python. No tenemos que hacer gran cosa matemática, pues a eso me refiero, ¿listo? Interpretación del coeficiente de correlación. Entonces, cuando el coeficiente de correlación R está cerca a 1, indica una relación positiva fuerte entre las dos variables. Esto significa que a medida que una variable aumenta, la otra variable también tiende a aumentar. Cuando el coeficiente de correlación es cercano a -1, indica una relación negativa fuerte en las dos variables. Esto indica que cuando una variable aumenta, la otra tiende a disminuir. Coeficiente de correlación cercano a 0. Cuando el coeficiente de correlación es cercano a 0, indica que no hay una correlación entre las variables o que hay una correlación muy débil entre las variables. Entonces, un valor de R cercano a 0 indica que la correlación es débil o inexistente entre las dos variables. ¿Listo? Entonces, por supuesto que si hacemos nosotros un análisis de correlación y nos da un valor cercano a 1 o a -1, pues podemos estar contentos porque estamos estableciendo de que efectivamente sí hay una correlación entre esas variables que estamos estudiando. ¿Listo? Entonces, eso es justamente pues lo que hace el coeficiente de correlación, ¿vale? Aquí pues hay algunas cositas que he puesto, por ejemplo, ¿para qué sirve el coeficiente de correlación o qué nos da? Entonces, nos sirve para medir la asociación entre dos variables. Obviamente, si hay una mejor correlación, pues hay una mejor predicción de los elementos que queremos predecir, ¿cierto? Con un modelo de Machine Learning, por ejemplo. Validación de modelos, entonces se utiliza mucho también para ver qué tan buenos son los modelos que creamos y todo esto, ¿vale? Aquí, pues, bueno, como ustedes ven, he hecho varias cositas en la parte teórica, he puesto bastantes cositas. Y eso es justamente lo que queremos en esta parte, en este marco teórico, ¿vale? Que coloquen una información, pues, bien documentada acerca de lo que le están preguntando, ¿no? Miren, ¿para qué sirve la regresión lineal? Para predicción y estimación, lo que les decía. Podemos estimar, podemos predecir precios de venta, por ejemplo. Entonces, eso. Estimación de parámetros, podemos utilizarla para inferencia estadística, control de calidad y procesos, investigación y análisis social, econometría, machine learning y data science, lo que les decía, ¿no? Ustedes, estimados estudiantes, que en su mayoría son ingenieros de sistemas y también hay de otras ingenierías, se está, digamos, hay un auge de los ingenieros por trabajar en Machine Learning, ¿listo? Y en Data Science, en ciencia de datos. Hay muchísimo trabajo en esa área, muchísimo trabajo. De hecho, son muy buscados los científicos de datos y justamente
para eso nos sirve, por ejemplo, la parte de la regresión. ¿Listo? Se utiliza mucho en la ciencia de datos. Entonces, saber interpretar la regresión lineal es muy importante allá. Por si de pronto alguno pues está interesado en esa área, pues ya sabe más o menos por dónde tiene que ir y la importancia de este ejercicio para nuestra tarea, ¿vale? Ahora sí, vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud, estimados estudiantes? ¿Dudas? No, señor, por mi parte no. No, sí está bien, profe. Bueno, entonces recuerden, mi objetivo o nuestro objetivo es calcular la pendiente y el corte con el eje Y. Si calculamos la pendiente y el corte con el eje Y, calculamos automáticamente nuestra regresión lineal porque la pendiente y el corte con el eje Y pues nos van a determinar la recta completa. ¿Qué es la pendiente? La pendiente es esto que está aquí. Esta expresión es la pendiente. ¿Qué es el corte con el eje Y? Esta expresioncita de acá, la más chiquita. Entonces, a eso es lo que vamos a hacer en primer lugar. ¿Listo? Vamos a calcular esa pendiente y ese corte con el eje Y. Entonces, recuerden que el primer ejercicio, o bueno, uno de las partecitas de la tarea, es que debemos crear un código que ajuste los datos a una línea recta empleando el mínimo de metros cuadrados. Justamente eso es lo que estamos hablando aquí, es el método de los mínimos cuadrados. Y realizando una descripción detallada, ¿no? Entonces, dice, calcule la pendiente y la intersección. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento, ¿vale? Así como el error estándar y el coeficiente de correlación. Entonces, todo eso lo vamos a hacer. Entonces, miren, ¿cómo calculamos la pendiente? Voy a tomarle un pantallazo a esta pendiente porque quiero estarla visualizando para que ustedes recuerden y veamos cómo era esa pendiente y veamos cómo ponemos los datos aquí en Python. Entonces, copiamos aquí, la voy a dejar aquí en este portapapeles y vamos acá. Entonces vamos a ver cómo se programa esto y vamos a ver cómo colocamos esto, ¿vale? Entonces, para el desarrollo del ejercicio o la programación en Python, requerimos básicamente dos librerías, la que ya les decía. Primero, una librería especializada en matemáticas, NumPy, ya seguramente la hemos utilizado antes, de hecho sí la hemos utilizado antes, entonces una librería especializada en matemáticas, muchas funciones matemáticas ahí involucradas, y requerimos también una librería especializada en gráficos, Matplotlib. Entonces, ahí tenemos justamente eso lo que necesitamos, NumPy y Matplotlib. Con este código aquí importamos las dos, ¿vale? Este es el código para importar esas dos librerías y para que estén presentes pues en este notebook. ¿Listo? Ahora sí, vamos a crear la función que calcule la pendiente y el corte con el eje Y. Entonces, recuerden, calcular la pendiente es básicamente programar esta expresión de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo. Miren lo que hace. Lo hice como una función. Entonces, llamé una función, o mejor dicho, definí una función, ¿cierto? De esta manera, este es el código para definir una función, y esa función le puse el nombre de regresión lineal simple. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa función? Pues me va a dar justamente la pendiente y me va a dar el corte con el eje Y. ¿Listo? ¿Qué requiere esa función para, valga la pena la redundancia, funcionar? Requiere dos cosas, un vector en X y un vector en Y. Así, justo como lo tienen en la guía de actividades, un vector en X y un vector en Y. Entonces, ahí, a esa función, van a ingresar esos vectores que tienen aquí, ¿listo? Eso es lo que va a ingresar ahí y va a calcular, pues, la pendiente y el corte con el eje Y, ¿listo? Entonces, requiere esos dos. Primer lugar, llamo n y he puesto que n es igual a len de x. ¿Qué es len de x? En Python, len de x es básicamente una función que me da el número de elementos que tiene ese vector en X, ¿vale? Va a dar el número de elementos que tiene ese vector en X. Como ya les comentaba antes, cuando ingresemos el vector que está aquí en la guía de actividades, es un vector que tiene 10 componentes, ¿cierto? Tiene 10 componentes. O sea que cuando se calcule esto, les va a dar que n es igual a 10, porque esa es la longitud del vector X. Entonces, les va a dar igual a 10. ¿Está bien? Y ahora voy a comenzar a armar mi expresión para calcular las sumas, pues, o la pendiente, ¿no? Entonces,
¿Qué necesito? Miren, voy a comenzar a armar esto. ¿Qué necesito? Necesito la suma de los vectores, o mejor dicho, la suma de las componentes en X. Necesito la suma de las componentes en Y, y justamente eso es lo que pongo. Miren, este comando de aquí o esta función de aquí, np.sum, es la función que genera la suma de las componentes del vector X. O sea, que aquí le estoy diciendo es, guárdeme en la variable sum X, guárdeme en esa variable sum X la suma de las componentes del vector X. Justamente utilizamos esta funcioncita de NumPy, es una función de NumPy, por eso lleva el NP, ¿no? Aquí, NP, recuerden que era NumPy, entonces es una función de NumPy, por tanto se debe colocar así, np.sum y el vector al cual quiero que me calcule la suma, ¿no? El array en este caso, ¿no? Entonces, calcúleme las sumas en X y guárdelas en sum de X. Entonces, eso que estoy colocando ahí en color, subrayado en color azulito, en nuestra fórmula sería esto, estimados estudiantes. Miren, sería este que está aquí. Este es el que me está calculando ahí. ¿Listo? Es el que me está calculando ahí. Y de hecho también el de acá. Este también me lo está calculando ahí. Entonces, sum de X está calculándome ese que está ahí. ¿Listo? Sum de Y, la siguiente línea. La siguiente línea, aquí a ver si le puedo cambiar de color a esto. Me imagino que aquí se cambia de color. No. En la siguiente línea, a ver, aquí, voy a colocar otro colorcito, ¿listo? Color verde, pongamos. En la siguiente línea voy a calcular las sumas del vector Y, por eso aquí es np.sum del vector Y, ¿listo? ¿Qué me está calculando esto? Le estoy diciendo que en la variable sum Y me guarde esta suma que les voy a colocar aquí en verde, miren. Esa lineecita de código me está generando esa suma de ahí, ¿listo? Entonces, estoy sumando en X y estoy sumando en Y. ¿Cuál otra tengo que colocarle que me sume? Que me sume las de X por Y. Voy a colocarla en otro color, si de pronto hay por aquí, en un color morado, miren. Y necesito que me guarde las sumas de los X sub I por los Y sub I. Justamente eso es lo que hace este código de aquí, o este comando de aquí. Estoy diciendo a la función NumPy que multiplique componente a componente los vectores X y Y que sume después de haber hecho eso. Entonces, primero multiplique componente a componente los vectores X y luego sume todas esas componentes. Y justamente eso me genera este que está aquí. ¿Listo? ¿Cuál me faltaría? Me faltaría el de los cuadrados. Miren, la sumatoria de los X sub I elevados al cuadrado. Y eso justamente es lo que hace esta linecita aquí. Miren, estoy diciéndole que me sume el vector X, las componentes del vector X, pero cada una elevada al cuadrado. Entonces, miren que justamente así, colocándolo en paralelo, pues se puede ver que estamos armando nuestra expresión que corresponde a, nuestra regresión lineal, ¿no? A la pendiente de la regresión lineal. ¿Listo? Claro, hasta ahí, estimados estudiantes. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna inquietud? No, señor. ¿No? ¿Está claro? Bueno, entonces, eso. Vamos a armar. ¿Listo? Y ahora sí, armamos nuestra expresión. Una vez tenemos, digamos, armadas todas estas sumas internas, digámosle así, armamos nuestra expresión para la pendiente. Entonces, miren aquí, voy a calcular la pendiente M. La pendiente M, ¿qué va a ser? Va a ser esta fracción grandota, ¿no? Entonces, miren lo que lleva arriba. Lleva arriba una N, está aquí, mírenla. Entonces, déjenme un segundito, yo coloco esta pantalla encima para que no se me mueva. Mantener encima las otras. Listo. Entonces, y la voy a volver un tris más chiquitica. ¿Listo? Ah, no, creo que ya no se puede hacer más chiquitica ahí. Bueno, entonces, eso. Necesito la N, está aquí, mire, N, así, está ahí. Dice N multiplicado, perdón, oye, espérenme un segundito, que ahora lo corregimos aquí porque creo que iba MB, si no estoy mal. Bueno, ahora lo corregimos ahí. ¿Listo? Entonces, acá, aquí vamos. Listo. Entonces, N, listo, aquí estamos, listo. Que se me fue un ratico por allá abajo. Entonces, bueno, N multiplicado por la suma
de los X sub I, Y sub I. Eso está justamente aquí, miren. N multiplicado por la suma de los X sub I, Y sub I. ¿Listo? Luego, le resto esta parte de acá. Entonces, le resto que la suma de los X, aquí está, multiplicada por la suma de los Y, aquí está. Entonces, miren que justamente la expresión digamos, se programa muy naturalmente, no hay que hacer nada raro. Y dice que todo esto tiene que estar sobre, aquí está, dividido por ¿quién? Dividido por, miren, aquí voy a colocarle, por n, listo, aquí está, miren, dividido por n, ahí está. Dice n que está multiplicado por la suma de los x sub i al cuadrado. Los x sub i al cuadrado nosotros los guardamos en la variable suma x2, ¿cierto? Y justamente aquí está, miren, suma x2. Y le resto la, oye, bueno, aquí iba así, ¿no? A ver, sí, menos aquí. Listo. Vamos a ver si ve que se dañó algo, no sé. Entonces quedaría así, ¿listo? Y le resto la suma de, observen, la suma de los x, pero elevadas la suma al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sumar? ¿O qué es lo que vamos a restar ahí? Vamos a restar la suma de los x y esa suma la elevamos al cuadrado. Recuerden que en Python la potenciación se coloca con dos signos, así, ¿no? Con dos asteriscos. Eso me entiende que es la suma elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí. Ya hemos hecho, estimados estudiantes, el paralelo de la expresión que teníamos que programar matemáticamente, ahí está, con la expresión puesta en Python. Y vemos que es absolutamente muy natural. ¿Listo? Muy natural. Entonces, ahí está. Eso es. Cuando calcule M, me va a dar justamente lo que quiero, la pendiente de la recta que, eh, que genera o que es la regresión lineal de esos datos que tenemos. ¿Listo? Esa es la primera parte. Ya calculamos la pendiente. Entonces, quedaría de esa forma, ¿vale? ¿Qué tenemos que calcular ahora? Tenemos que calcular básicamente el puntico B, ¿no? El puntico B era el corte con el eje Y. ¿Listo? Aquí está, miren, era una expresión mucho más sencilla, de hecho. Entonces, aquí voy a cerrar esto y voy a tomarle pantallacito a esto de aquí. Era una expresión mucho más sencilla todavía. Y entonces tengo que programar ahora este de aquí, ¿vale? Pero eso es muy fácil de programar, ese no pasa nada absolutamente, que ese es muy sencillo de programar. Entonces, vamos a calcular el vectorcito B en nuestro código que está aquí. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Miren, aquí está. Este es el vectorcito B. Recuerden que yo les decía, para nosotros, en esta notación que tenemos matemática aquí, ese vectorcito o ese valorcito Y gorrito y X gorrito que aparecen aquí es el promedio de los datos en X y el promedio de los datos en Y. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan cómo se calcula un promedio se calcula sumando todos los datos. A ver si aquí puedo hacer una suma, es que no puse la tabla de sumar, pero el promedio se calcula sumando todos los datos, ¿cierto? Y dividiendo por el número de datos, ¿no? Entonces el promedio se calcula, no me deja, aquí, el promedio se calcula, aquí estoy muy chiquitico y no me deja, sumando todos los datos y dividiendo por el número de datos, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Por eso es que yo la coloco así, miren. Le digo, súmeme los datos en Y, aquí, ¿cierto? Y le estoy diciendo que a esa suma de los datos en Y la divida entre N, que es el número de datos. ¿Eso qué es? El promedio. Menos M multiplicado por la suma de los datos en X también sobre N. ¿Qué es suma de los datos en X sobre N? El promedio. Entonces, este N que he puesto acá como denominador justamente es para armar el promedio en Y y el promedio en X.
Por tanto, aquí está, B es igual a la suma en Y menos M por la suma en X y todo eso sobre el número de datos para obtener el promedio y ya está. Ese cálculo de B es muy facilito y se hace de esa manera. ¿Listo? Esa es la función que genera entonces la pendiente de la recta y el corte con el eje Y. ¿Qué quiero que me retorne la función? Le digo, función, quiero que me retornes dos valores. Quiero que me retornes el valor M, la pendiente, y el valor B, corte con el eje Y. Entonces, ahí termina mi función. Esa es la función que va a calcular esos dos valorcitos. Pendiente y corte con el eje Y. ¿Listo? Muchachos, ¿hasta ahí claro? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Inquietudes? Bueno, entonces, Profe, esa función. Ajá. doctor, no alcanzo a observar dónde recibe los datos el vector que se nos dan pues, en la guía. Ah, ok. No, no te preocupes que eso lo colocamos más abajo. Ahorita estamos creando la función que va a operar. ¿Listo? El vector lo ponemos más abajo y simplemente le decimos, haga esta regresión con estos dos vectores que nos dan en la guía y ya, murió todo el asunto porque la función va a hacer todo eso solita. ¿Listo? Entonces, eso es. La función recibe por esos dos vectores y más adelante se los colocamos y le decimos, haga la regresión con estos dos vectores de la guía y listo. Chao, hasta ahí. ¿Vale? Entonces, eso. Entonces, retornamos hasta el momento dos vectores. M y, perdón, dos vectores no, dos valores. M, la pendiente, y B, el corte con el eje Y. ¿Listo? Ahora, calculamos, o mejor dicho, creamos la función para calcular el error estándar. Entonces, venimos a la parte teórica y le tomamos pantallazo al error estándar y verificamos que ese error estándar se calculaba de esta forma. Miren, aquí estaba. Entonces, voy a tomarle pantallazo al error estándar y lo llevamos hacia allá y hacemos el comparativo también y veamos que efectivamente estamos colocando todos los datos que se nos solicitan ahí, todos los datos que pide ese error estándar. Esa fórmula que está ahí es la fórmula del error estándar y como les digo, eso no tienen que preocuparse, ya eso ya está calculado, ya está más que comprobado que es así. Entonces, matemáticamente no hay que hacerle nada más que programarla. ¿Listo? Aquí está, miren. Aquí está. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Calcula el error estándar. ¿Listo? Entonces, miren. Aquí en el error estándar, esta Y gordito que aparece aquí, son los valores predichos, son los valores que la regresión predice, ¿vale? Entonces, miren cómo lo coloco. Definición, creo otra función, ¿no? Creo otra función diferente para calcular el error estándar, ¿listo? Entonces, miren lo que va a hacer esta función. Le llamé a esta función calcular error estándar, ¿listo? ¿Qué es lo que va a pedir esta función para trabajar? Lo que me va a pedir para trabajar es un vector X, que va a ser el que está en la guía de actividades, un vector Y, que va a ser el que está en la guía de actividades, y va a recibir ya creadas la pendiente y el corte con el eje Y. O sea que va a requerir para su funcionamiento la pendiente y el corte con el eje Y. Claro, es que quiero calcular el error que me está produciendo eso. Entonces, necesito la pendiente y el corte para poder saber qué error me están produciendo. Por eso necesito esos 4 datos en el error. ¿Listo? Y tengo que programar esta funcioncita o esta expresión matemática que está ahí. Entonces, otra vez, simplemente, le coloco que n sea igual a la longitud de x. ¿Listo? Es decir, n para nuestro caso de la guía de actividades se va a establecer como 10 porque nuestros vectores tienen 10 componentes cada uno. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos saber cómo está prediciendo nuestra función lineal, nuestra regresión lineal. ¿Cómo lo hacemos? Pues estableciendo este vector de aquí. Este vector que le he puesto YPRED es el vector de las predicciones, ¿vale? ¿A qué va a ser igual este vector? Pues va a ser igual básicamente a la regresión lineal. Aquí lo puse en este orden, pero puede haber sido así, ¿no? M por X más B, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, aquí van a estar las predicciones. Se va a crear un vector con los valores que está prediciendo la regresión lineal. Y ahora queremos calcular
los valores que me dan en la guía de actividades con los valores que está prediciendo mi regresión lineal. Y lo hago en esta expresión. Miren, aquí np.sqrt me genera la raíz cuadrada. Eso en NumPy lo que genera es esta raíz cuadrada que les estoy señalando ahí. ¿Listo? Entonces, eso me genera la raíz cuadrada. ¿Qué va a ir dentro de la raíz cuadrada? Va a ir la suma, observen, va a ir la suma, que es esta que está aquí, de ¿quién? De los valores de y menos los predichos, ¿no? Menos los que me está prediciendo la regresión lineal, y estos elevados al cuadrado. Justamente es esta expresión de aquí, miren. Esa expresión de ahí es lo que les estoy marcando ahí. Los valores en y menos los valores predichos por mi regresión lineal y todas las sumas y todas las restas, perdón, elevadas al cuadrado, ¿vale? Entonces, hasta ahí. Y todo esto debe estar dividido sobre n-2. Aquí está, miren, sobre n-2. Entonces, como ustedes ven, nosotros colocamos el código muy naturalmente, lo armamos muy naturalmente y funciona bien, ¿vale? Entonces, quedaría así. Eso me está calculando entonces el error. Ya hicimos el paralelo entre el error y el error matemático que habíamos puesto en el marco teórico y vimos que efectivamente todos los datos o todas las operaciones están haciendo ahí. ¿Qué quiero que la función me devuelva? ¿Qué quiero que la función me dé como información a mí? Pues lo que nosotros llamamos error, ¿cierto? Es esa variable que pusimos error. Entonces lo que quiero que me retorne la función es error. Digo, devuélveme el error y eso es lo que quiero. Recuerden que el error necesita 4 parámetros, ¿no? Necesita el vector en X, los datos en X, necesita los datos en Y, necesita la pendiente ya calculada y necesita el corte con el eje Y. Necesita esos 4 datos para poder funcionar. Antes no, antes solamente necesitábamos 2 datos, el vector en X o los datos en X y los datos en Y. ¿Listo? Entonces, ahí está, ¿vale? ¿Preguntas, dudas de cómo funciona esto? ¿Entendieron? ¿Está claro más o menos cómo funcionaba esta parte del error? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, lo que les digo, ¿no? Es muy natural como los ponemos, es muy, digamos, sencillo como los podemos colocar. Y vamos a calcular ahora el coeficiente de relación. Entonces, lo mismo, vamos a la parte marco teórico, extraemos la fórmula para el coeficiente de correlación, es una fórmula grande, miren, aquí está, es una fórmula grande, pero ese coeficiente de correlación nos va a dar es qué tan relacionadas están esas dos variables X y Y que nos dan en la guía de actividades. Entonces, le puedo tomar pantallazo, así como a ratico, y bueno, aquí hasta anotación aquí, ajá, un poquito más grande porque esa es una función mucho más grande. Le digo que se quede encima de todas y bueno, ahí ya está. Vamos acá atrás y vamos a ver entonces cómo se creó eso. Pero va a ser muy parecido. Van a ver que es muy similar a lo que ya hemos hecho. Entonces, ¿qué quedaría esto? Entonces, quedaría así. Llamé para calcular el coeficiente de correlación una nueva función, ¿vale? Armé una nueva función, definí una nueva función. Esa función, si ustedes ven aquí en la fórmula que me da, si ustedes observan en toda esta fórmula grandota que está aquí, en ninguna parte me pide ni a la pendiente M ni al corte con el eje YB. No lo pide en ninguna parte. De hecho, el coeficiente de correlación analiza las variables sin tener que hacer la regresión lineal. ¿Listo? Entonces, el coeficiente de correlación no necesita ni a la pendiente ni al corte con el eje Y. Por eso es que la función coeficiente de correlación solamente requiere 2 entradas. Vamos a poner un ladito acá. Solamente requiere 2 entradas. Miren, entrada en X y entrada en Y. Datos en X y datos en Y. No requiere AM y AB como calculaba o como necesitaba el error. El error sí, porque obviamente estábamos calculando el error y pues necesitamos saber qué es lo que nos ha dado para poder calcularlo. Pero el coeficiente de correlación no. Solamente necesitamos entrada en X o valores en X, valores en Y. ¿Listo? Lo mismo de siempre. N va a ser la longitud del vector X. Para nuestro caso, N va a ser 10 con lo que tenemos en la guía de actividades. ¿Listo? La suma, igualito que antes, la suma en X va a sumar las componentes en X, justamente la necesitamos, ¿cierto? Acá también la suma en X, miren que por aquí hay una suma en X, todo esto es igualito. También está la suma en Y, entonces
esa la necesitamos, pero está la suma en Y. Necesitamos, miren, necesitamos la suma mixta, digámosle así, que es la suma de los X sub I por los Y sub I. Aquí está, miren, suma de los X sub I por los Y sub I, ¿vale? Entonces ahí está ese componente ahí. Pero aquí necesitamos la suma de los X sub I al cuadrado, miren, necesitamos la suma de los X sub I al cuadrado y también necesitamos la suma de los Y sub I al cuadrado, necesitamos los dos, suma de los cuadrados de los X sub I y suma de los cuadrados de los Y sub I. Entonces, ahí es un poquito diferente a lo de antes, porque antes solamente era la suma de los cuadrados de los X sub I, ¿no? Ahora necesitamos los dos, de los X sub I y los Y sub I. Por eso los he puesto aquí, miren. La suma de los X sub I, perdón, la suma de los X sub I al cuadrado y la suma de los Y sub I al cuadrado. Recuerden que en Python los dos punticos hablan acerca de la potenciación, ¿no? Y eso lo formé o lo armé o lo guardé mejor en la variable que se llamaba sum x2 y sum y2, como suma de x al cuadrado y suma de y al cuadrado. ¿Listo? Entonces, miren que tengo todas las componentes que necesito para formar mi coeficiente de correlación. Entonces, lo siguiente es simplemente calcularlo, colocar el código tal cual. Aquí, miren, vamos haciendo el paralelo como antes. Miren, n aquí, ¿cierto? N ahí, voy a colocar un colorcito más clarito, de pronto este verdecito así. Miren, n aquí, n acá, ¿listo? Suma de los x sub i por los y sub i, suma de los x sub i por los y sub i. ¿Está bien? Menos aquí, menos acá. Suma de los x sub i multiplicada por la suma de los y sub i. Suma de los x multiplicada por la suma de los y. Entonces, miren que exactamente está tal cual, armada la expresión tal cual. ¿Listo? Todo esto tiene que ir sobre, aquí está el dividido por, y vamos a colocar toda la parte inferior. Entonces, la parte inferior tiene que ir con esa raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada, en Python es np.sqrt, esa es la raíz cuadrada. ¿De quién? La raíz cuadrada de n por los x sub i al cuadrado. La suma de los x al cuadrado. ¿Listo? Menos la suma de los x, pero elevado al cuadrado por fuera. Entonces, la suma de los x elevada al cuadrado por fuera. Y todo esto multiplicado, aquí cierra el paréntesis y se abre el otro, multiplicado por este n, que sería este n, la suma de los y sub i al cuadrado, suma de los y sub i al cuadrado, que es sum y2, menos la suma de los y al cuadrado. Ahí está. Entonces, lo que les decía, es muy natural, ¿vale? Entonces, pasemos este código despacito, por si de pronto ustedes tienen que en algún momento repetir el video y necesitan verlo. Entonces sería así, ¿no? Sería R igual a todo esto que está aquí, ¿listo? Todo esto que está aquí. ¿Listo? Eso es. Todo eso es R y, como ustedes vieron, corresponde perfectamente con lo que teníamos en la parte superior, ¿no? En el marco teórico. Entonces, ahí está. ¿Listo? Entonces, claro, ¿qué quiero que la función me retorne? ¿Qué quiero que me devuelva la función? Quiero que me devuelva R, que es el coeficiente de correlación. Digo, devuélvame R y ya está. ¿Listo? Ahora sí, muchachos, hemos terminado básicamente de programar las funciones complicadas. Hemos terminado de programar las funciones complicadas. Ya solamente lo único que queda es programar lo que está en la guía de actividades, es decir, con los vectores X y Y que me están dando en la guía de actividades, que son estos vectorcitos de aquí, ¿vale? Entonces ya, dependiendo de cada uno de sus literal, van a colocar el vectorcito allá. Hemos creado el código, digamos, genérico, para que sirva para cualquier tamaño de vector, no solamente para los de la guía de actividades, sino para vectores más grandes, para valores, pues, bases de datos mucho más grandes, incluso generales de cualquier número de entradas. Entonces, en ese orden de ideas, pues el código, digamos que va a ser favorable por eso. ¿Listo? Entonces, miren, yo hasta voy a compilar esto a ver si
Es que hace rato se me borró algo, pero no sé si lo puse o no lo puse. Bueno, vamos a ver. ¿Listo? Ahora revisamos, a ver, es que hace rato le di suprimir equivocadamente y creo que se borró algo, pero no sé. Entonces, vamos a ver. Ya tenemos entonces el código para calcular la pendiente y el corte con la eje Y. El código para calcular el error. El código para calcular el coeficiente de correlación. Entonces, ahora sí, una vez terminado de calcular el coeficiente de correlación, pues ahora sí vamos a hacer lo que el compañero estaba preguntando hace rato. El ingreso de los datos que me están dando en la guía de actividades. Aquí está, miren. Cargamos los datos en X y en Y. ¿Listo? Entonces, cargamos los datos en X y en Y. Aquí vamos a colocar lo que nos están dando en la guía de actividades. Yo he puesto algunos aquí normales, ¿cierto? Pero aquí justamente ustedes tienen que cargar estos que están aquí, que les corresponden con su literal. ¿Listo? Entonces, en este caso he armado un vectorcito de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector Y también tiene que tener 8 componentes para que todo esto funcione. No pueden ser disparejos. Si uno tiene 8 componentes, el otro también tiene que tener 8 componentes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes. ¿Listo? Entonces, ahí están. El de ustedes, cuando hagan esto, va a tener 10 componentes, que es justamente el que tiene la guía de actividades, ¿no? Entonces, ahí está. Así lo cargamos. Ah, bueno, y en este caso particular, no les mencioné, pero los cargamos como una lista. Miren, aquí están entre corchetes, que es como en Python colocamos las listas. Y estamos utilizando la función NumPy para que los guarde como vectores, ¿vale? Esta función np.array, lo que le estoy diciendo es, estas listas de aquí, no las considere como listas tal cual, sino que considérelo como objetos matemáticos que son vectores. De pronto se acuerdan de su curso de álgebra lineal, donde veían vectores. Entonces, justamente eso es lo que hace la función array. Dice, tome estas listas de aquí y guárdelas, pero como vectores. Léalas como vectores. ¿Listo? Entonces, eso es. Entonces, vector en X y vector en Y. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular la regresión lineal muy fácilmente. Miren, le voy a decir que me haga la regresión lineal simple, que fue mi función que estaba acá arriba, ¿cierto? Regresión lineal simple. Y miren que en este caso, mi regresión lineal me devolvía dos parámetros, M y B. Me devolvía la pendiente y el corte con el eje Y. Y justamente acá lo utilizo así, miren, acá, aquí. Le estoy diciendo que aquí están los dos parámetros. Le estoy diciendo que en la variable M me guarde la pendiente de esos vectores que está ahí, o que estoy utilizando para la regresión lineal, y que en la variable B me guarde a mí el corte con el eje Y, ¿cierto? Generado por mi algoritmo y que devuelve la función lineal. ¿Listo? Entonces, miren, aquí, si yo le doy compilar, es que de hecho de ratico compilé, si yo le doy compilar a esto, calcula que para este vector que está aquí o para este par de vectores, miren lo que calcula. La pendiente de la recta de regresión es, y me calcula la pendiente, 0.2628. Entonces, está calculando que esa pendiente es 0.2628. ¿Listo? Y que el corte con el eje Y de la recta de regresión es 5.58. O sea que ya me está devolviendo efectivamente los dos valores que necesito, la pendiente y el corte. Entonces, ahí ya está calculada una parte de la tarea. Calculada la pendiente y calculado el corte. Luego la tarea me dice que aparte de calcular la pendiente y el corte, tengo que calcular, aparte de eso, tengo que calcular aquí. Calcula la pendiente y la intersección, o sea, el corte, ¿no? Con el eje Y. Dice, así como el error estándar y el coeficiente de correlación. Entonces, ahora vamos a calcular el error estándar y el coeficiente de correlación. Como ya está armada la función, eso es un regalo, porque entonces simplemente le digo, en la variable error, guárdeme ¿qué? Pues voy a llamar la función. Voy a decirle, calcular el error estándar ¿de quién? Pues recuerden que
el error estándar tenía 4 parámetros, ¿no? Ahí hicimos énfasis en eso. Tenía 4 parámetros, X, Y, M y B. Lo que yo les decía, ya necesitábamos la pendiente para calcular el error, porque justamente para eso es el error, para ver qué tanto se aleja, digamos, nuestra regresión lineal de los datos que nos están dando. Entonces, por eso necesitábamos los 4 datos ahí, ¿no? Entonces, justamente aquí está. Calcúleme, aquí está. Calcúleme entonces el error estándar con el vector X que me dan en la guía de actividades que está guardado anterior, ¿cierto? Que lo acabé de guardar en la variable X. El vector Y que está en la guía de actividades, que lo guardé también aquí arribita, ¿no? La pendiente M que me acabo de calcular aquí, 0.2628, y con el corte, con el eje YB que me acabo de calcular aquí, 5.5868. Entonces, calcúleme el error estándar ahí. Entonces, aquí me dice entonces que el error estándar, pongámoslo así, el error estándar calculado es, ¿cierto? Y podemos colocarle entonces, un segundito, yo le coloco que me cambia de idioma el teclado y más harto así. Entonces, eso, ¿listo? Calcúleme el error estándar y el error estándar es esto que está aquí, ¿vale? Entonces, de esa manera lo imprimimos mejor. Entonces, ahora sí, el error estándar calculado es 0.95, ¿listo? 0.9542. Entonces, ya calculamos el error estándar. Nos falta calcular el coeficiente de correlación. No lo he calculado aquí, pero lo podemos hacer, ¿vale? En un momentico, lo podemos calcular aquí en un momentico. Entonces, vamos a calcular el coeficiente de correlación. Entonces, vamos a hacer una celda de código. Vamos a colocar aquí algo así, ¿cierto? Calculamos el coeficiente de correlación entre las variables X y Y. ¿Listo? Entonces, vamos a armar nuestra celda de código para calcular el coeficiente de correlación. ¿Listo? Aquí, ¿qué pasó? Listo. Entonces, coeficiente de correlación, usualmente le llamamos R. R va a ser igual a ¿quién? Pues vamos a llamar a la función que calcula el coeficiente de correlación, que era esta que está aquí. Y esa función necesita solamente el vector X y el vector Y. Entonces, vamos a llamar a esa función, ¿cierto? Y le digo que me calcule el coeficiente de correlación del vector X que me dan en la guía de actividades con el vector Y que me dan en la guía de actividades y que imprima, por supuesto, ese coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es, ¿cierto? 2 puntos, igual, ¿cierto? Y le coloco que esto sea igual justamente a R, que es donde guardo ese coeficiente de correlación. Y me calcula aquí el coeficiente de correlación. Miren que me está calculando un coeficiente de correlación de 0.84. Entonces, si nos acordamos de la parte teórica, yo les decía, un coeficiente de correlación grande, cercano a 1 o a -1, indica que hay una buena correlación entre las variables. En este caso, el coeficiente de correlación estando cercano a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la correlación es positiva. Mientras una variable aumenta, la otra variable también aumenta. Es decir, en este caso particular, mientras los valores en X aumentan, los valores en Y también van aumentando. ¿Listo? Entonces, coeficiente de correlación 0.84 me está diciendo que hay una correlación fuerte y positiva entre esos dos vectorcitos que le puse yo ahí. Y finalmente, ya bueno, ya tenemos calculado lo que nos pide la guía de actividades. Tenemos calculado la pendiente, el corte con el eje Y, el error y el coeficiente de correlación. Y miren que ya metimos todos los datos ahí y ya está, ¿vale? Entonces, observen esto. Crear la nube de puntos y, bueno, crear el gráfico, ¿no? Para crear la nube de puntos, yo utilizo la librería Matplotlib. En este caso, el código para crear un gráfico es muy sencillo, miren. En ese caso particular, yo llamé a esa librería Matplotlib, se le conoce usualmente, se le coloca usualmente PLT. Entonces, le digo que me haga un plot, que me haga un gráfico, un plot. ¿De quién? De las variables X y Y, que son las que me están dando la guía de actividades, ¿vale?
Aquí le estoy diciendo cómo me haga el gráfico, le estoy diciendo que me haga con estrellitas ahí, simplemente ese es para el tipo de gráfico que quiero que me haga, ¿no? Y que me haga, pues, bueno, un label, que me coloque el label, una etiqueta de qué son los datos. Y aquí simplemente unos adornos, ¿vale? Unos adornos. ¿Qué son estos adornos? Le estoy diciendo que al eje X le ponga la etiqueta o el texto valores en X. Que al eje Y, al eje Y le coloque simplemente la etiqueta o sí, el texto, pues, de valores en Y. Y pues que todo esto se llame una nube de puntos. Claro, entonces coge estos datos que estamos colocando ahí y me genera, miren, este gráfico que ustedes ven aquí. ¿Listo? Entonces, ya, esa es la nube de puntos tal cual. Ahora lo que necesitamos hacer es, en esta nube de puntos, colocar nuestra recta de regresión y ver cómo encaja esa recta en todos estos puntos. Es decir, la recta que grafiquemos deberá ser la recta que mejor aproxime a todos los puntos en general, ¿no? Que mejor aproxime todos los puntos. Obviamente no significa que va a tocar todos los puntos, significa que va a estar cerca, lo más cerca que puede de todos los puntos en general, ¿vale? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a colocar ahora sí las dos gráficas. La nube de puntos que está aquí. Esto es simplemente lo que ya pusimos hace ratico. Que me haga un plot de las variables X y Y, ¿cierto? Que son los vectores que me dan en la guía de actividades. Y ahora le voy a decir que me grafique la recta que estamos calculando. En este caso, que me grafique ¿quién? La variable X contra la recta. Es decir, en el eje Y me ponga la recta. ¿Listo? ¿Cuál es la recta? La recta es mx más b. M es la pendiente que calculamos, está guardada en la variable X, y B es el corte con el eje Y. Y esa es la recta. ¿Listo? Ya, todo lo demás es igual, valores en X, valores en Y, todo esto es igual. Y aquí es importante colocar este PLT Show para que ya nos cree la gráfica como tal, ¿no? Si no lo colocamos, pues no nos crea la gráfica como tal. Entonces, PLT Show para que nos muestre la gráfica y miren lo que obtenemos, estimados estudiantes. Entonces, nuestros cálculos, así a simple vista, están haciéndose bien. Nosotros tenemos una serie de puntos y hemos encontrado esta línea recta color naranja que está aquí, que está ajustándose lo mejor posible a esta serie de puntos que le hemos dado ahí, ¿vale? Y ya, eso es todo, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros, luego de esto, pues por supuesto que tenemos que hacer un análisis de resultados y las referencias bibliográficas, pero eso es todo, ¿vale? Si ustedes de pronto lo consideran, coloquemos uno de los vectores de la guía de actividades. No sé cuál quieren que coloquemos, el A, B, C, D. Coloquemos ahí, miremos a ver cómo funciona. El A, profe. Bueno, ya gana la B. Entonces, copiemos. Aquí pues me toca uno por uno, obviamente, porque esto está en PDF y todo esto, pero copiemos los datos del vectorcito A. ¿Listo? Copiemos estos datos del vectorcito A. Tengámoslos ahí, voy a mi archivo Python y lo único que tengo que modificar es aquí donde ingresamos los datos. Miren, en estos arrays donde ingresamos los datos. Ahí es donde tengo que modificarlos y colocar esos datos que me están colocando ahí. Pero yo coloco esta ventana encima de las otras para que no se me modifique. Ahí que los muestre un poquito más grandes. Entonces, miren, datos en X. Pues bueno, están más o menos sencillos. Datos en X son 3, 4, 5, 6, 7, 9, ¿cierto? A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 9, está bien hasta ahí. Luego sigue 10, 11, 12 y 13. Luego sigue 10, 11, 12 y 13. ¿Listo? Entonces, revisemos a ver que todo esté bien. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13. Está bien, listo. Y los datos en Y, entonces aquí colocamos los datos en Y como tal. Entonces, un dato es 19.4, ¿cierto? Otro dato es 18.8, ¿cierto? 18.8, ¿listo? Otro dato es 25.4,
¿Listo? Otro dato es 11.1, ¿vale? Otro dato es 5.2. Otro dato es 19.4. Otro dato es 14.4. ¿Listo? Otro dato es 10.3. Otro dato es 6.2. Y finalmente menos 1.5. Revisemos a ver que todo esté bien. Entonces sería así. Papá, mamá me regañó. Ay, ¿cómo así? Entonces verifiquemos a ver. 19.4, 18.8 está bien, 25.4, 11.1, 5.2, 19.4, 14.4, 10.3. Sí, está bien. 6.2 y menos 1.5. Listo, ahí están. Esos son los datos que daban en la guía de actividades, ¿vale? ¿Qué sigue entonces? ¿No? Simplemente ejecutar esto y ya esto funciona perfectamente. Miren, ¿qué estamos calculando ahí? Me dicen que la pendiente de la recta de regresión para estos datos es menos 1.63, ¿vale? El corte con el eje Y es de 25.72. Entonces, según la pendiente que veo, va a ser una recta inclinada hacia la izquierda. ¿Listo? Según la pendiente que veo, va a ser una recta inclinada hacia la izquierda. El error estándar calculado, en este caso, es bastante altico, es de 6.1922. ¿Qué quiere decir que el error sea bastante altico? Quiere decir que esos datos están muy dispersos y que la recta calculada, pues, se aproxima lo mejor que puede a los datos, pero sin embargo tienen algunos datos que están lejanos. ¿Listo? Entonces, cuando veamos la gráfica, vamos a visualizar que tiene que haber algunos datos que están bien lejitos de la recta porque está dándome un error bastante alto y entonces significa que los datos están dispersos. Aquí miren, coeficiente de correlación me dio menos 6.69. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, medianamente están relacionadas esas dos variables. Es una relación negativa, por lo que me da un coeficiente de correlación negativo. Es una correlación negativa. Significa que a medida que en el eje X aumenta, a medida que en el eje X avanzamos en el eje X, los valores en el eje Y deben de ir disminuyendo, deben de ir bajando. ¿Listo? Eso es una correlación negativa. Los valores en el eje X aumentan, pero los valores en el eje Y tienen que ir disminuyendo y tienen que ir bajando. ¿Listo? Creamos la nube de puntos. Miren, efectivamente, son datos que están bastante dispersos. Ahí se ve ya la gráfica que hay unos datos que están bien alejados y bien dispersos. Y la recta que me calcula para esos datos es esta de aquí. Entonces, justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo podía ver todo eso? Digamos, en la parte de los resultados que acabamos de obtener, pues justamente aquí ya se visualiza bien. La recta está aproximando lo mejor posible a esos datos. Pero sin embargo, los datos están bastante dispersos y hay unos datos que están bastante alejados de la recta. Miren, estos datos de aquí, por ejemplo, están muy alejados. Hay otros que están cercanos. Miren, por ejemplo, aquí hay uno que está bien pegadito a la recta, por acá hay otro, pero hay datos que están bien lejos de la recta. Eso me da un error grande y eso da un coeficiente, un coeficiente de correlación que en este caso es negativo, puesto que lo que les decía, a medida de que los valores en X van creciendo, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente, los valores en Y van decreciendo, van bajando y entonces me da un coeficiente de correlación negativo. O sea que justamente la lectura que hacemos de la parte, digámosle, estadística, ¿cierto? De los resultados que obtuvimos aquí en el error y todo esto, pues ya los podemos visualizar bien en la gráfica y por lo menos corroborar de que eso que pensamos estaba siendo cierto. ¿Listo? ¿Está claro, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Señor. No, está bien. Bueno, entonces, como siempre, esta grabación vamos a enviársela a todos. Va a estar disponible también en el foro de actividades. Como siempre les he dicho, es válido mirar el video y replicar el código. Es válido, se puede hacer así, no hay ningún problema. De esa forma también aprendemos, no hay ningún inconveniente con eso. ¿Listo? Este código que hemos creado, que hemos diseñado el día de hoy, es un código genérico. ¿Qué quiere decir eso? Que
Nos sirve para los vectores de la guía de actividades y para cualquier otros vectores que ustedes tengan, de más componentes, de menos componentes, los datos que tengan, sean 10.000 componentes, como lo diseñamos este algoritmo, va a funcionar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, bueno, hemos llegado entonces al final de este CIPAS correspondiente al ejercicio 2 de la unidad 2. Espero que le haya sido de utilidad. Espero que hayan entendido un poco estos conceptos de regresión. La próxima semana vamos a hablar un poco acerca del ejercicio 3, ¿no? El ejercicio 3, que es interpolación, es otra manera de ajustar curvas. Esos dos temas se conocen como ajuste de curvas, regresión lineal e interpolación. En interpolación vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos hoy, ¿cierto? Pero bueno, ya lo pillamos la otra semana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Wilmer iba a hacer algo? Creo que tenía el micrófono por ahí. No, profe, si de pronto mañana nos podría regalar la grabación. Claro, con mucho gusto. Se alcanza, muchas gracias. Muy pendiente del correo electrónico, porque por el primer sitio donde la mando es por el correo electrónico. ¿Listo? Ahí es el primer sitio donde me facilita más enviarla. Entonces, muy pendientes de correo y ya. Tutor, ¿Leonardo? nos va a compartir la Profe, ¿y el link estructura queda ahí en el chat? del archivo en Python. Espérame, Leonardo, es que no te escuché. ¿Cómo dijiste? Nos compartirá la estructura del archivo diseñado en Python. ¿Como el esqueleto? Sí, el esqueletico. Ah, ok. Bueno, tengo que borrarle algunas cosas, pero sí se puede compartir el esquelético. Juan Sebastián, ¿iba a decir algo? Muchas gracias, tutor. Sí, profe, qué pena. ¿El link queda ahí en el chat, el link de esta grabación? No, la grabación originalmente la creó el profe Martín, entonces no queda directamente en el chat, ¿vale? Pero apenas Ok. tenga acceso a la grabación, yo la descargo, la subo a YouTube como siempre y se las envío, pues, o sea que la primera parte donde les va a llegar seguramente va a ser el correo electrónico, muy pendiente entonces del correo electrónico. Listo, estimado Listo. oyente, entonces siendo las Tutor, ¿usted 7:40. compartió la asistencia? Ay, me olvidé, te cuento que me olvidé, yo la tenía aquí, la voy a colocar en el chat un momentico, ¿listo? Te la voy a colocar en el chat un momentico. Me olvidé, te cuento, aquí la tenía y voy a abrir un archivito aquí por si de pronto. A ver, es que sí, tienes toda la razón. Ahí en el chat les puse la asistencia para que por favor la llenen. Y también se las voy a colocar aquí de pronto por si hay alguien que no tiene acceso al chat. Aquí está. Aquí. Listo. Este es el link de asistencia. ¿Listo? Por si de pronto no tiene acceso al chat, pues ahí está el link recortado para que le puedan tomar foto, pantallazo, lo que sea, y puedan acceder a la asistencia. Por favor, la llenan y bueno, eso sería entonces. Espérenme, yo termino la grabación. Únicamente el nombre, ¿cierto, profe?